Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a Primer Plano. Estamos cumpliendo 2 años del gobierno de López Obrador. Evidentemente, eso se presta a diversos tipos de evaluaciones, qué se ha hecho, qué falta, qué ha estado bien, qué ha estado mal. Pero queremos aquí plantear una pregunta un poco más amplia, con una perspectiva un poco distinta. Este gobierno, aunque viene de parte de otro partido, no es solo un gobierno más, un gobierno con un signo distinto, que se presenta más a la izquierda, con un programa más social, en contra del neoliberalismo. No es solamente eso, es la pretensión, por lo menos así se ha anunciado, de un cambio de régimen. Por eso es que López Obrador bautizó a su proyecto y a su movimiento como la Cuarta Transformación, es decir, pretende que sea un cambio revolucionario de la magnitud de los tres que hemos tenido históricos, la independencia, la reforma y la revolución, y este sería el cuarto. Esa es la pretensión, desde luego. No lo podremos saber hasta que pase mucho más tiempo e incluso después de que termine este gobierno, es cuando se tendrán los elementos para ver si de verdad fue un cambio de régimen o no. Pero esa es la pretensión. Y eso cambia muchísimo la dinámica misma de cómo está llevando López Obrador su gobierno. No está solamente administrando el gobierno, no está solamente tratando de mejorar en los distintos rubros que ocupa las políticas públicas. No, no, no. Está pretendiendo transformar de raíz al régimen político, al régimen económico y social, para dar lugar a un nuevo régimen, así le llama, que pretendidamente será mucho mejor que lo que hemos tenido en toda nuestra historia. Un régimen ya con un México renovado, con mucho mayor igualdad social, con tasas de crecimiento sostenido muy elevadas, etcétera. Todo lo que ha ofrecido sistema de salud noruego, casi escandinavo. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde realmente estamos llevando esto y en qué cambia la dinámica al pretender un nuevo régimen frente a simplemente administrar de la mejor manera posible un gobierno? El tema es dónde estableces, claro, para los politólogos es más o menos sencillo, pero para el común de los mortales no tanto, la frontera entre un cambio de gobierno y un cambio de régimen. Lo que tendríamos a 2 años vista de la asunción del presidente de la República es pues una cantidad importante de cambios constitucionales, o sea, sí ha habido un paquete de reformas constitucionales que el propio presidente ha dicho que serían suficientes como para sentar las bases de la transformación del país. Él alega que hay una nueva cultura política de los ciudadanos. Yo creo que ahí sí hay una materia muy amplia para discutir si realmente estamos ante una nueva cultura ciudadana, si el ciudadano tiene una visión diferente de cómo relacionarse con lo político. De lo que no hay duda es que tenemos una vuelta a un presidencialismo muy poderoso. El presidente ha erosionado las autonomías constitucionales que estaban ahí precisamente para limitar al presidente de la República. Ha disminuido la autonomía de la burocracia hasta extremos pues no vistos en los tiempos contemporáneos, ha nulificado la función del Congreso, lo acabamos de ver con el tema de la subcontratación, donde él detiene y dosifica cómo se va efectivamente manejando la legislación, y tenemos un presidente que ha conseguido por la vía de hacerse público todos los días también conseguir una actitud muy cooperativa por parte de la Corte. No diré que es una Corte completamente digamos, rendida al presidente, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual hablaremos más adelante, pero sí con la actitud, digamos, pública, esto de señalar sus posturas previas, ha conseguido una actitud cooperativa muy, muy destacada por parte de la Corte. Por tanto, sí veo elementos novedosos, veo un presidente que invade con muchas ocasiones las funciones del fiscal, y en teoría es autónomo, igual que el fiscal de delitos electorales, que ahora pues lo ayuda en una guía, pero mantiene en teoría su autonomía para revisar los delitos electorales. En fin, veo que hemos vuelto a un presidencialismo muy centralista. Si eso es cambiar de régimen, cierta manera habría que reconocerlo, pero bueno, el tema Crespo es en dónde estableces la frontera entre lo que es digamos, unos usos y costumbres de un poder diferente y dónde empieza el cambio de régimen. Pues yo en este aspecto que mencionan los dos, para mí un cambio
de cuarta transformación equiparable, independencia, revolución a reforma, ¿sí? Tendría que haber un cambio realmente sustancial en quién sustenta el poder. Yo no veo un cambio en las élites, no veo un cambio en el régimen de propiedad, no veo esas características que te permiten hablar de una revolución pacífica o no pacífica. Para mí es el tránsito a algo nuevo e inédito. Yo no estoy viendo que estemos caminando hacia algo nuevo e inédito. Acaba de mencionar, y concuerdo con él, el doctor Curcio, en donde habla que hay una vuelta a no lo dijo con esa palabra, la pongo yo, el hiperpresidencialismo, una mayor concentración del poder y una mayor discrecionalidad en el ejercicio de este. Más bien veo continuidades que, por ejemplo, alianzas, pues alianzas pragmáticas a modo, como se ha aliado el presidente López Obrador y su partido con el Partido Verde, con el partido ahora con el nuevo partido del Redes Ciudadanas, que era de la maestra Elvester Gordillo. Veo programas sociales con el mismo intento de los años 60 y 70 de que tengan el sello del presidente. Veo, como decía, mayor concentración del poder, anulación de la división de poderes, también como decía Leonardo, y veo la misma anulación o la misma no existencia del federalismo, que siempre hemos tenido un federalismo de utilería, y veo en políticas públicas en las que no puedo entrar demasiado, pero veo una reforma fiscal, bueno, una no reforma fiscal, pero el mantenimiento de una política fiscal absolutamente regresiva. Todos los gobiernos de izquierda que yo conozco comienzan sus mandatos con sendas reformas fiscales que ayuden a la gente más necesitada. De modo tal que yo no me diría, Leonardo, por reformas constitucionales, que, por cierto, en los primeros 2 años de gobierno de los presidentes anteriores ha habido incluso más reformas constitucionales, pero lo que veo es mucho discurso, poca realidad en términos de un cambio de régimen. El ejercicio del poder y las formas son pues prácticamente iguales a las que hemos visto en el pasado, incluso les diría en el pasado pre-Fox, ¿no? En el pasado de dominancia o hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues yo pienso que podría hablarse de algunos elementos que apuntan hacia un cierto cambio de régimen, no totalmente, pero todavía muy escasamente andados. En general, ha habido un cambio de gobierno. El propio presidente, al entrar y desde su campaña, antes de ser electo, dijo que él no promovería un cambio constitucional, que es donde podría establecerse, pues por lo menos desde el punto de vista de los abogados, de los juristas, un cambio de régimen. El cambio de régimen que transforma la forma de gobierno democrática, representativa, federal, en otra, presidencial, pasando a uno parlamentario, podría ser un cambio de régimen. Esto no está apuntado, además cumplió con que el primer año, los primeros 12 meses, no propuso ningún cambio constitucional. Esto empezó a cambiar en el segundo año. En el segundo año se han hecho 21 reformas constitucionales, 21 artículos constitucionales, algunos de los cuales no contienen propiamente elementos de un cambio de régimen, pero otros sí. En el primer año de gobierno, para volver un poco allá, yo estoy de acuerdo con algo que planteaba Sergio López Ayllón en un artículo muy bueno en Proceso de esta semana. Él decía que los cambios y la operación del gobierno, esos serían solo en función de gobierno, los ha hecho a través de la administración pública. En cambio, los cambios que pueden llamar algunos estructurales o cambios de forma, estos no los ha tocado a fondo. Y ha ido cancelando cosas que estaban en su mano, en la mano del Ejecutivo. Algunas de ellas podían tener alguna intervención del
del, del Congreso, pero pocas. En el segundo año sí ha empezado a caminar algunas modificaciones de tipo de régimen, por ejemplo, en el ámbito federal. Pero lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes continúen comentando. Muy bien, yo no sé si estamos cambiando de régimen y si al final podamos decir que hubo un régimen. Y además, ¿qué tipo de régimen? Porque no hay una sola opción. Podría haber un cambio de régimen, pero no necesariamente el que ha anunciado López Obrador. Lo que sí veo es la intención de un cambio de régimen. Sí hay el propósito de que se cambie el régimen. Eso es celebrado desde luego por los seguidores de López Obrador. Pero a mí me preocupan dos cosas por lo menos, varias, pero por lo menos dos. Que al decir es un cambio de régimen, los propios ideólogos de ese proyecto dicen, por lo tanto hay que centralizar el poder político. Lo que ha dicho Leonardo, se está centralizando el poder político, se está debilitando los contrapesos, ya llegó con mucho poder desde luego en el Congreso, pero te dicen, es que hay que centralizar el poder político porque como es una transformación profunda y no un simple cambio de gobierno, pues se necesita para llevar a cabo ese cambio profundo y para detener a quienes se oponen al cambio, a quienes vas a afectarle los intereses. Entonces, implícitamente están justificando de nueva cuenta la centralización política del poder, que fue lo característico del régimen priista de hace años, ni siquiera de lo más reciente, sino de hace años. Eso me preocupa porque entonces se pierde algo de lo que hemos avanzado en los últimos 30 años en términos de equilibrios, contrapesos, descentralización política, etcétera. Y otra cosa que me preocupa es, como es un cambio de régimen, todo lo que venga del antiguo régimen, y así lo llaman, pues está contaminado, está como podrido de origen, hay que echarlo abajo. Y bajo ese argumento han quitado cosas que incluso sí venían funcionando más o menos, proyectos de distintos tipos, proyectos, bueno, los fideicomisos, ¿no? Que todo está podrido porque viene de atrás, las escuelas infantiles, el seguro popular, todo viene como contaminado. Hay que destruirlo, eso es parte de la lógica también de un nuevo régimen, para que de ahí surja algo totalmente nuevo, totalmente limpio. La preocupación es que se puede destruir muy fácilmente todo lo que se va tocando, pero luego la reconstrucción, en términos positivos, no es tan sencilla. Nos podríamos quedar atorados nada más en la primera fase destructiva. Hay una parte, yo creo que profundamente inercial de nuestra cultura política institucional en el pulso de los sexenios del régimen anterior, el predemocrático. Cada presidente trataba de darle hasta un color, un héroe diferente a su sexenio por aquello de que había continuidad, pero había que buscar la diferencia. La generación de la transición ha sido hiperbólica, siempre nos ponen ante procesos históricos, ¿no? Se ha hablado de la reforma del Estado, la transición, y cada gobierno que llega intenta ponernos como si estuviéramos realmente ante pues la salida del infierno de Dante y la entrada al paraíso, y la verdad es que has tenido Pacto por México, alternancia, y lo que tienes ahora es una centralización de poder que se quiere disfrazar de cuarta transformación. Yo sigo planteando, como en su momento se discutió en los foros que convocó Muñoz Ledo sobre la reforma del Estado, que la lógica de nuestra clase política sigue siendo profundamente autorreflexiva. Es decir, van al teatro y es como si los actores hablaran de ellos mismos y no del público, ¿no? Es decir, siempre son reformas para que el poder se sienta o satisfecho o se hable de él. Y no las reformas, como decía Crozier, que hicieron muchos países del norte de Europa, las reformas del Estado, en donde tú dices, oiga, que un Estado se reforme es que los servicios públicos funcionen mejor, que la procuración de justicia cambia y que la infraestructura, desde la educativa hasta las autopistas, son otras. La verdad es que yo sigo viendo al mismo México de toda la vida, simplemente ahora con más concentración de poder en el presidente. Creo que tienes razón, o sea, una parte es la jurídica, que realmente hubiera un cambio, pues hasta de sistema, cambios constitucionales que te hablaran de un cambio, incluso dentro del presidencialismo, hacia digamos, a un ordenamiento del propio gobierno o del gobierno y las autoridades que cambiara las cosas. Esto tampoco lo hemos visto en las reformas constitucionales. Hemos visto reformas constitucionales para echar para atrás la reforma energética o la reforma educativa, pero no de cambio de régimen. Y en segundo lugar, diría en los 10 segundos que me quedan que realmente se llevaría un récord en 2 años. María Amparo, yo tengo que cortar ahora. Nada más quisiera decir que el cambio de régimen
se ve en el trato del federalismo que se está dando a los gobernadores. Y nos vamos a tener que ir a otro bloque. Discúlpame, pero me estaban pidiendo corte. Quedamos listos para el siguiente. Espérenos un momentito. Pues regresamos también con este asunto de los 2 años de gobierno, porque parecería que hay una disonancia, una incongruencia entre la popularidad del presidente López Obrador y buena parte de la comentocracia, incluso con lo que comentamos en el bloque anterior con respecto a sus logros y si realmente hay un cambio de régimen. Y en efecto, pues lo que registramos, hoy todavía salen 2 o 3 nuevas encuestas, pero han salido también en el fin de semana y a lo largo de la semana pasada, y podemos situar que la aprobación presidencial al segundo año de gobierno del presidente López Obrador, pues se sitúa alrededor de los 60, ¿no? Con una variación de, pues unos traen 58, otros traen 63, pero digamos que alrededor de los 60 contra 40, 41 de desaprobación. Y esto lo confirman todas las encuestas. Ofrecemos algunos datos más por parte de esta mesa. Si hoy se volvieran a hacer las elecciones, pues el 48, casi el 50%, el 49% votaría de nuevo por Andrés Manuel López Obrador, que es un indicador pues muy revelador, contra tan solo 20% por el PAN, un poco menos, y 15% por el PRI, lo cual te habla también, abona esto. Una cifra más, que es lo de la revocación de mandato. Ahí, si hubiera el referéndum que va a haber en el 22 o la revocación que probablemente habrá en el 22, pues 57% el día de hoy diría que votaría de nuevo por López Obrador y 40% votaría por que se fuera. ¿Cómo explicamos esta alta popularidad con el recuento de pues una crisis económica, la pandemia pues mal manejada, en fin, indicadores que no hablan bien del desempeño de este país? Bueno, pues es una cosa que tenemos que explicar, pero el discurso ha sido potente porque no hay crecimiento, hay más pobreza, hay más inseguridad que antes. Yo quisiera dejar este comentario diciendo que también nos falla a veces en la memoria. Si pensamos en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón, de Peña, de Vicente Fox, de Peña Nieto y de López Obrador, pues están más o menos en los mismos rangos. Enrique Peña Nieto a esas alturas tenía 57% de aprobación en la de Roy Campos, consulta Mitofsky. López Obrador tiene 58%, Felipe Calderón tenía 61% y Vicente Fox tenía 54%. Entonces, pues la popularidad tampoco es tan distinta. En unos casos es incluso más baja que las que tenían presidentes anteriores. Bien, yo quisiera decir que en este último año de gobierno, en el segundo, lo que es muy notorio es la contradicción a la 4T, la confrontación, los movimientos que han surgido, la rebeldía de 10 gobernadores que se han unido de distintos partidos e incluso un independiente. El movimiento Frena, que es muy desafortunado, pero ha surgido y ha hecho plantones en el centro de la Ciudad de México. El movimiento que busca hacer una coalición PAN-PRI-PRD con apoyo de Coparmex y de Claudio X González, según ha estado manifestándose, para dejar para quitarle el poder en el Congreso en las próximas elecciones de 2021. Estos serían los datos que yo siento más relevantes en términos de análisis político, por lo menos, de que ha surgido una confrontación y se van planteando las antitesis, no las tesis que plantea el gobierno, sino las que impugnan estas políticas gubernamentales.
Pero retomando el asunto, María Amparo, de la aprobación, yo creo que sí hay algo, digamos, de enigmático en la aprobación que hoy tiene el presidente. Jorge Buendía, por ejemplo, mide la intensidad. Tú tienes a la mitad de los que hoy aprueban al presidente que lo aplauden en prácticamente todo. Y a diferencia de lo que ocurría en los sexenios que tú has nombrado, tienes efectivamente hoy una situación económica muy deteriorada. Y por tanto, lo que llama la atención es que a pesar de esa situación, amén de una grave crisis efectivamente sanitaria, el presidente conserve una posición tan extraordinariamente fuerte en la opinión pública. Y una de dos, o no lo culpan de lo que ocurre o entienden las explicaciones que da para no haber dado resultados. Igual que tú ponías efectivamente los datos de las encuestas, pues yo me permito decir que la mayoría identifica que la mitad de los compatriotas cree que el país va por buen camino y la otra mitad cree que el país no va por buen camino. ¿Cuáles son los datos? Igual que tú ponías datos de popularidad que pueden permitirnos un balance de lo que son estos 2 años. Uno, la tasa de homicidios está igualita que cuando entró el presidente. O sea, los abrazos y balazos no han tenido, de los abrazos y no balazos, no han tenido ningún efecto en el cuerpo social de este país. La economía, no todo es imputable al presidente, pero ha decrecido 10%. La inversión se ha caído en torno al 14%. El consumo se ha también efectivamente contraído y son datos de Coneval, por supuesto no me voy a poner aquí a citar todas las cifras y mucho menos de memoria, pero tendrías a muchas más personas que hoy, con el sueldo que reciben, los que tienen trabajo, no les alcanza para comer o para, digamos, comprar la canasta básica. No me alargo. Esos son datos que la propia administración nos arroja y por tanto tú dirías, bueno, pues ¿cuál es el parámetro para decir que vamos bien? Pues el presidente sigue teniendo una enorme credibilidad en su gesta, digamos, o su cruzada en contra de la corrupción. Sigue habiendo este contraste de que cualquier otra persona que estuviese sentado ahí no lo estaría haciendo tan bien como el presidente y por tanto creo que sí hay elementos, digamos, novedosos para el análisis de la coyuntura. Yo creo que en esto de la popularidad, que efectivamente era también bastante alta en los 2 años, en otros presidentes, el punto clave es cómo se va a traducir esa popularidad o no en los votos, porque la popularidad puede ser de un tipo, del otro, es un indicador, pero el chiste es cómo se traducen los votos a la mitad del sexenio, es decir, el año que viene. Hay que recordar que en el caso de Fox, en la elección intermedia, se vino para abajo el PAN, se vino muy abajo. En el caso de Calderón también, se perdieron muchísimas diputaciones. En el caso de Peña Nieto no tanto, por alguna razón. Las pérdidas vinieron después para el PRI, pero no en la intermedia. Aquí lo que está en el área es cómo se va a traducir esa popularidad, si le va a permitir, cosa que hoy por hoy yo sí creo, le va a permitir mantener la mayoría absoluta en la Cámara Baja y ganar muchas de las gubernaturas que van a estar en disputa. Pero como dice Amparo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo con tan malos resultados, con tan mal desempeño del coronavirus, con el mal manejo de la crisis económica, sigue tan alto? Una respuesta que es sencilla es, porque quienes siguen a López Obrador y lo apoyan no ven las cosas así. Así lo vemos los críticos, los disidentes, muchos expertos, pero ellos ven lo que López Obrador les dice. No va mal, el manejo de la pandemia ha sido bueno, no estamos mal frente a otros países, la economía pues sí se ha caído, pero por la crisis económica, pero se ha manejado bastante bien, e incluso ya se irá viendo cómo el modelo mexicano habrá sido mejor que las políticas que están aplicando en otros países, e incluso la propia pandemia es un elemento que sirve y le ha servido al observador para decir, oigan, pues, ¿qué quieren que haga? Eso no dependió de mí, está afectando a todo el mundo. O sea, una tendencia que muchos veíamos como negativa el primer año de su gobierno, pues ahora ya también hay una explicación. Y también los resultados que nos pueden parecer malos, también tienen en la retórica oficial una explicación. Es el pasado, los gobiernos del pasado que nos entregaron todo hecho un cochinero, es la corrupción que está metida por todos lados, apenas la estamos combatiendo, en fin, son las cúpulas que se están resistiendo a perder sus intereses y que quieren seguir robando, en fin, siempre hay responsables en el discurso oficial y los seguidores de López Obrador simple y sencillamente le creen a él, no le creen a los críticos.
ni a los expertos que digan algo distinto de lo que dice López Obrador. Bueno, pero yo quisiera recordar una reflexión que hemos tenido varias veces en este programa, a lo largo de los años, por cierto. Hemos cumplido 21 años al aire, en el 4 de octubre pasado. A lo largo de los años hemos dicho, no toda la popularidad o la aceptación del presidente es fácilmente transmisible a su partido para que su partido tenga, o a los partidos que lo apoyaron, tengan un buen avance en el Congreso, específicamente durante las intermedias, que es lo que han estado tocando. En el caso de Fox, ya lo planteaban, creo que lo planteaba Leonardo, pues fue el propio José Antonio, ¿verdad? Fue una caída muy, muy fuerte. Más fuerte todavía fue en el tiempo de Calderón, pero Calderón no tenía una popularidad tan alta como Fox, que es el que no alcanzó a transferirla a su partido. Yo no sé si la popularidad que tiene López Obrador, que es muy alta para promedios mundiales, no solo latinoamericanos, donde es altísima, le alcance para ser transmitida al Grupo Morena tan dividido, tan confrontado, y este sería el planteamiento que me gustaría tener. Yo quiero insistir, Francisco José, por este último comentario, que no es tan alta si la comparamos con los 3 presidentes anteriores. Estoy usando las mismas encuestadoras y todas dicen lo mismo. Al segundo año de gobierno estaban igual, algunos más altos y algunos un poquito más bajos. Entonces no es tan alta. Ahora, Curcio mencionaba y tiene razón, cuando preguntas por el curso del gobierno, por cómo va el gobierno, el rumbo del gobierno, para decirlo bien, es la mitad y la mitad, ¿no? La mitad dice que va mal. Y si realmente dejas la popularidad aparte y te metes a cuál es la evaluación del ciudadano a las políticas públicas de López Obrador en seguridad, incluso en corrupción, en provisión de servicios públicos, etcétera, pues en todas, incluida corrupción, sale reprobado. Entonces, como me han enseñado mis amigos encuestadores, una parte es un discurso muy efectivo, otra parte es, en efecto, los que creyeron y votaron por él, que no quieren darse, digamos, cuenta y decir, oye, no, me equivoqué. Y la otra es también la necesidad de creer que también ha explotado, o que muy bien ha explotado el presidente López Obrador. Entonces, las dos cosas ocurren. Hay un mal desempeño reconocido por la población y hay una popularidad reconocida por estos factores que me explican los encuestadores. La gente no le echa la culpa a él, por ejemplo, de la pandemia, o cree que los otros lo harían infinitamente peor, que también es una posibilidad en política. Decir, oiga, usted está muy contento con lo que hay, no, pero el señor está efectivamente capeando el temporal de la mejor manera posible, que creo que es una evaluación que muchos ciudadanos hacen. Muchos no consideran, lejos de eso, que esté, digamos, el gobierno equivocado. Creen que efectivamente está tomando buenas medidas, aunque hay indicadores objetivos. Digo, no todo es subjetividad. Hoy la OMS se dijo que está muy preocupada por el manejo de la pandemia y los datos de Coneval y Seguridad Pública. Ahí pero están, voy ¿no? a tener que cortar para irnos a otro bloque. Nada más quiero decir que cuando hablaba de popularidad alta me refería al promedio mundial de mandatarios y también en América Latina, 60% es muy alto. Nos vamos a un siguiente bloque y regresamos. Bueno, y en este bloque les propongo que hablemos de la transformación ética del país. No se llamó constitución moral, como la había planteado el presidente originalmente, sino una guía ética para la transformación de México. Y permítanme a bocajarro preguntarles, ¿debe un gobierno, hace un momento hablábamos de los servicios públicos, hablábamos de la procuración de justicia, de cambiar la vida de la gente a través de buenos servicios educativos o mejorando su nivel de ingreso, ¿debe, digamos, centrarse en discutir eso o debe efectivamente ocuparse del sufrimiento y el placer, del pasado y el futuro, de la gratitud, del perdón, de la redención, de la fraternidad y de muchos otros temas que están efectivamente abordados en este documento, que dicen que es el producto de amplias discusiones? Yo veo que es el discurso del presidente y sus más allegados, periodistas, todos ellos de gran valía, pero todos ellos, digamos, abiertamente partidados del presidente, su vocero, el fiscal
Autónomo de Delitos Electorales, y Margarita Valdés y Verónica Velasco, también muy cercanas al presidente. Por tanto, es el círculo del presidente discutiendo las ideas del presidente y planteándonos esta especie entre catequesis y terapia que no sé qué utilidad le vean. El jefe del Estado ha propuesto que se impriman varios millones de este documento y que se entreguen junto con el pago de la pensión a los adultos mayores. El documento ciertamente defiende una idea de país, incluso desde el cambio cronológico que nos plantean. O sea, el país estaba muy bien hasta los 80 y casualmente se destruyó cuando llegaron los neoliberales. Se pregunta uno si en las épocas de Alemán y en las épocas de Díaz Ordaz este país era moralmente intachable. Pero lo dejo ahí o ya no planteo otra ironía. Lo que me sigo efectivamente preguntando es si un gobierno debe encarnar valores o debe proclamarlos. Yo digo que un gobierno que le da dignidad a los ciudadanos les permite tener una mejor vida, en cualquier caso, proveyendo seguridad pública y servicios fundamentales. Pero en fin, ¿qué les parece la guía? Yo suscribo cada una de tus palabras en este momento, Leonardo, y yo sí invito, no solemos hacerlo, pero sí invito a nuestros televidentes a leer a Leonardo hoy en el Universal, pero le llama Guía de los Moralmente Impecables, porque de verdad que vale la pena la reflexión que hace. Desde mi punto de vista, Leonardo, compañeros de Primer Plano, la moral, ya sea Constitución Moral, que en efecto lo cambiaron el nombre, o la guía ética, pertenecen para mí, y en eso sí soy muy radical, muy liberal, pertenecen al ámbito de lo privado. Y pues a mí personalmente no me gusta que me digan qué valores en ese sentido debo de sostener. Segundo, yo creo que un gobierno en efecto no debe de dedicarse a hacer este tipo de cosas y debe de asumir para lo que para mí es una premisa indeclinable de cualquier gobierno democrático. La única moral pública es la ley. Y a eso se debe de atener, a la ley y a cumplir lo que dice la ley. Esa es la única moral pública, lo repito, es la ley. No es tarea del Estado. Ahí otra vez digo, soy radical, igual que pienso que debe haber la separación entre la Iglesia y el Estado, tiene que haber también una separación entre la ética y la moral de de la moral del Estado, ¿no? O del gobierno, que no, insisto, es la ley. La formación, yo diría, del espíritu nacional o la creación, como pones en tu artículo, Leonardo, del nuevo hombre, a mí me suena más que a democracia, más que a libertad, que tanto habla también López Obrador en sus discursos, me suena más pues a socialismo real y me suena más a la imposición de unos valores sobre un ciudadano libre. Y me parece contradictorio, con esto termino, porque ha dicho, la única vez que él dijo borrón y cuenta nueva, López Obrador lo dijo con respecto a los delitos de corrupción del pasado, pues es el único borrón y cuenta nueva que no se ha dado. Todo lo demás ha sido borrón y cuenta nueva, programas sociales, digamos, desaparecidos y reemplazados, el INSABI, el Seguro Popular, en fin, todo es destrucción y cambio, algunos de fondo, algunos otros de nombre, pero no veo en qué estemos cambiando este nuevo ciudadano. Yo más allá de preguntarme si el Estado debe o no debe de promover una serie de valores, yo creo que en muchos sentidos sí, ciertos valores sí, valores religiosos pues no precisamente, pero las clases de civismo son un poco eso. Las clases de civismo en las escuelas es un poco, no digo que sean los mismos valores, pero sí es una serie de valores cívicos, una serie de valores que tienen que ver con la patria, el amor a la patria, la convivencia entre los mexicanos. Creo que sí debería de fomentarse, por ejemplo, la tolerancia. Y ahí hay cierta contradicción en esta guía, porque por un lado dicen, tiene que haber tolerancia por encima de ideologías, de posiciones políticas, religiosas, etcétera, pero al mismo tiempo inicia con un condicionamiento ideológico, con un tipo de adoctrinamiento, porque efectivamente se le está echando la culpa de la falta de valores,
de los comportamientos que no son éticos en los mexicanos al neoliberalismo. Como decía Leonardo, como si antes del neoliberalismo las cosas hubieran estado todo bien. Pero más allá de eso, el hecho de decir la culpa es del neoliberalismo, la pérdida de valores, pues ya tienes un condicionamiento ideológico ahí, que por otro lado dices que tienes que estar por encima de todo eso. Yo creo que cualquier tipo de propagación de valores y de ideas que haga el Estado a los ciudadanos tendrían que ser desde la perspectiva del Estado, no de un gobierno con un signo político, no de un partido, sino en términos de los valores válidos para todos y por lo tanto no tendrían que incluir adoctrinamiento ideológico. Ahora, pero más allá de esto, decir si el gobierno debe o no debe, yo preguntaría sobre la eficacia. Y a mí la eficacia de este tipo de catecismos y de doctrinas me parece que siempre, históricamente, ha sido muy bajo. Realmente lo que puede ayudar a formar valores y a extender esos valores y fortalecerlos es el ejemplo. El ejemplo en este caso de la clase política, no la prédica, sino el ejemplo mismo. Y sobre todo las instituciones, la aplicación de la ley. La corrupción nunca se va a acabar por adoctrinamiento, no se va a acabar por un fomento discursivo de los políticos, cuando al mismo tiempo los políticos están incurriendo en corrupción, por ejemplo. No, es con aplicación sistemática de la ley y fortalecimiento de las instituciones. No hay de otra. Yo quisiera decir que cuando leí la introducción a esta guía ética de la Cuarta Transformación, como es llamada, encontré que estaba bastante mejor redactada que documentos anteriores que se habían difundido, de esta cartilla moral que se toma de Alfonso Reyes. Y aquí hay una mucho mejor redacción, me parece a mí. Sin embargo, encuentro, en coincidencia con lo que dice Leonardo, de que efectivamente se está planteando una especie de regreso al nacionalismo revolucionario, en donde todo fue bienestar y buenas medidas tomadas por el gobierno. Y a partir de un cierto momento, el liberalismo entra y lo corrompe y lo destruye todo. Esto es lo que creo que es negativo en esa misma introducción. Y también quiero decir que hay algo positivo, me parece a mí, que es que esta introducción termina diciendo que muchas de las cosas que se plantean son planteamientos provisionales que se han hecho, pero que admitirían e incluso pedirían que quien quiera participar en su perfeccionamiento lo haga. Y esto a mí me parece muy interesante. Yo encontré varios, no me puedo detener por el tiempo, que reclaman una cierta perfección. Por ejemplo, el de la dignidad. El de la dignidad humana no es esa que reconocen las leyes. Es algo que se reconoce en el ser humano por ser un ser inteligente y libre y por tanto dueño de derechos o portador de derechos personales y de derechos sociales. Y aquí una diferencia. Yo estoy con María Amparo. Yo no estoy en un liberalismo individualista, sino en un liberalismo social, como la mayor parte de la historia de México, desde la Reforma en adelante, se ha sostenido. El liberalismo social sí sostiene una moral social, no meramente individual. Pero, en fin, lo dejo. Digamos, en cualquier, óptica que tengamos, siempre el Estado se relaciona con ciudadanos individuales y les debe dar derechos. A ver, yo no hablo de lo que podría ser y no es. Les hablo de la guía que aquí tenemos, que es la que creo que debemos analizar. ¿Qué hace, mis queridos colegas, el Estado diciendo: no te aficiones al dolor, llora tus pérdidas y sigue adelante? No entiendo el Estado desde qué palco me dice eso. Tampoco veo qué utilidad tiene en lo concreto, no en disquisiciones abstractas o lo que se me haya ocurrido a mí. La guía completa dice: ama a la criatura que fuiste y a la persona de edad avanzada que serás, porque son partes inseparables de ti mismo. Para mí, queridos colegas, esto es un culto a la personalidad, es glosar las tesis del presidente y es efectivamente desistirse de una función fundamental del Estado, que es hablar de los grandes valores cívicos, hablar, por supuesto, de los derechos humanos y sociales, pero toda esta palabrería pueblerina y plumbea, perdón, yo no hablo en general de lo que debería ser y no es, sino de esta guía concretamente que tengo aquí, me parece un ejercicio francamente demagógico.
De acuerdo, otra vez, Leonardo, y por si hubo o me expresé mal o hubo una mala interpretación. En efecto, los libros de civismo hablan de valores patrios. Esos valores patrios normalmente están, y de cuál debe de ser el comportamiento ciudadano, esos están dentro de lo que yo llamo el orden jurídico, y por eso dijo que la única moral pública es la ley. Y cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando, no estoy hablando de un tipo de sistema económico, liberalismo social. Desde luego que yo estoy de acuerdo en que debe de haber, digamos, me adscribo a la corriente de la socialdemocracia, pero yo nunca vi a Felipe González, por ejemplo, decirles a los españoles, o tampoco oí a Lula decirle a los brasileños cómo debían comportarse en su vida diaria. Vamos a tenernos que ir a un siguiente bloque. Regresamos en un momento. No nos deje, por favor. Vamos a tratar ahora el tema de las autoridades electorales, que está siendo puesta en duda la confianza que la gente tenga en ellas, y tanto en el INE, que acaba de hacer una reunión en la FIL de Guadalajara, una mesa de análisis en donde varios, estando el presidente, consejero presidente Lorenzo Córdoba, estando el expresidente más prestigiado de tiempos anteriores, que es José Woldenberg, y otros expertos en esta cuestión, en donde lo que se hace es una denuncia de que está queriendo ser domesticado el Instituto Nacional Electoral para ponerlo en subordinación a lo que el Ejecutivo, sus políticas, sus tesis y sus modificaciones quieren. Y por otro lado está el problema que confronta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No solo por este dictamen o esta resolución que hay en relación con los fondos que se le entregaron a Pío López Obrador, sino porque el presidente del Tribunal Electoral de la Federación está siendo acusado, pues, de un enriquecimiento por lo menos inexplicable. Hasta ahí van las investigaciones que ha hecho la UIF, y esta ya sometió a la Fiscalía General que pues haga la investigación en términos jurisdiccionales para ver si hay una responsabilidad, porque lo que aporta la UIF es que durante los últimos 6 años ha gastado 36 millones más el presidente del tribunal que los ingresos que tuvo en esos años, lo cual habla pues de una cantidad muy considerable que no se sabe a qué atribuir. Por eso le piden al fiscal que lo investigue. Estos dos elementos están mostrándonos que se plantea una desconfianza al Tribunal Electoral y al INE en el momento anterior, ya iniciado el proceso electoral, que inició en octubre y que tendrá lugar en menos de 6 meses. Lo dejo para que ustedes me hagan favor de comentarlo. Me parece muy preocupante lo que está ocurriendo con las autoridades electorales. Desde luego, distinguiría entre lo que está pasando en el INE y lo que está pasando en el tribunal. El INE sí ha sido denostado públicamente, me refiero por el poder, por Andrés Manuel López Obrador en particular, como un organismo parcial, y ha habido un intento sistemático de parte de este gobierno de dañar la reputación del INE y sus integrantes. Y eso me parece muy peligroso de cara a unas elecciones que están pues a 6 meses de ocurrir o a 7 meses de ocurrir. Creo que ahí sí se incurre en una responsabilidad de Estado, porque lejos de tratar de debilitar presupuestal o reputacionalmente al Instituto Nacional Electoral, lo que se debería de estar haciendo es precisamente reforzarlo y hacer que la gente crea en sus autoridades electorales. Lo acabamos de ver en las elecciones de Trump contra Biden. De las cosas que dicen las encuestas
que más daño se hizo fue arrojar un manto de duda sobre las instituciones democráticas del país. Bueno, eso se está haciendo. En el caso del tribunal me parece que es distinto, porque al tribunal no se le ha castigado desde el púlpito del poder por sus resoluciones, pero también llegamos con un tribunal que recaba poca confianza por sus sentencias, por su trabajo y por los casos de corrupción que se menciona que tienen, llega con muy poca credibilidad. De manera que si a eso le aunamos que el INE ha tenido que entrar como bateador emergente para subsanar la irresponsabilidad de los diputados y senadores de legislar sobre temas como equidad de género, reelección o sobre representación, llegamos realmente en una situación nada envidiable a las elecciones. Pues yo creo que el tribunal sí llega con un problema muy serio, no solamente el tribunal como órgano, sino el presidente con un severo problema de credibilidad. Por sus obras los conoceréis. Y bueno, pues el presidente llegó, Vargas actualmente, después de haber llegado a un expediente muy polémico que fue negarle el registro a México Libre. Está pues también el tema del fideicomiso de Morena, que fue con lo que se estrenó, manejo de dinero en efectivo, y ahora recibe el expediente de Pío López Obrador. Le preguntaba a Susana Oresti, que es muy aguerrida como periodista, decía, a ver, presidente, ¿tiene usted la autoridad? ¿Tiene usted no entra un conflicto de interés llevando ese expediente? Y bueno, hizo una serie de argumentos que por supuesto no reproduzco aquí. Resumo, sí tiene un severo problema de credibilidad del tribunal. 2, el INE, pues ha sido, como dijo María Amparo, y retomo exactamente sus palabras, duramente golpeado desde el poder. Y ahora, de una manera bastante poco, digamos, elegante, el legislativo está tratando de culpar al INE de que cumplió una función de suplencia porque la Cámara de Senadores no atendió lo que le mandó la colegisladora, y lo que está haciendo efectivamente es ciertamente jugar un papel indecente. Y es tan indecente, déjenme decirlo en términos de primer plano, como si yo dijera que me cortan mis ideas cada vez que el reloj dice que me toca ya callarme, ¿no? Es decir, claramente lo que está haciendo el legislativo en este caso es imputar una responsabilidad que no tiene. No lo hicieron y están poniendo en riesgo la elección al no haber, digamos, criterios claros de qué se vale y qué no se vale para los incumbentes, es decir, los que ya están en el cargo ahora de cara al proceso electoral del año próximo. Lo que hemos visto con este tribunal electoral es una confrontación casi permanente con el INE. El INE ha llegado a ciertas resoluciones, estoy hablando por lo menos desde el 2017, en la elección del Estado de México de Colima, una serie de resoluciones el INE que contradecían el interés del PRI en ese momento, y el tribunal los echó para abajo sistemáticamente. También a la hora de la elección presidencial, en relación con candidatos independientes que no cumplían el requisito, en particular el Bronco, el INE le negó el registro y el tribunal se lo dio. Y luego ya con López Obrador como presidente, también el INE ha hecho varias resoluciones que afectan el interés de Morena y que el tribunal se los echa para abajo. Y la semana pasada estamos viendo algo de eso otra vez en relación al caso de Pío López Obrador. El INE está investigando si ese dinero que vimos en los videos, que en sí mismo no son una prueba contundente, son un indicio, esos videos, el INE está viendo a ver si se registró o no se registró ese dinero como exige la ley, en cuyo caso, en caso negativo, sería un delito. El Pío López Obrador le dice al tribunal, detengan la investigación del INE porque los hechos ya están prescritos. Bueno, no, los hechos no prescriben, prescriben los delitos. Los hechos ya ocurrieron, pero quiere que se detenga la investigación, probablemente pensando en que el INE va a llegar a la conclusión de que efectivamente no entró ese dinero, no se registró, aunque los delitos correspondientes, en caso de haberlos, ya hubieran prescrito. Eso es otro asunto distinto. Y entonces viene una resolución de un magistrado del tribunal diciendo el INE tiene que continuar con la investigación. No hay razón para que no siga investigando. Pero 4 de los 7 magistrados echan abajo esa resolución y plantean que se va a presentar otra, no sé en qué términos, pero pareciera que esos 4 de los 7 magistrados que sistemáticamente han votado en favor del interés de Morena y de López Obrador, lo quieren hacer también en el caso de Pío López para que el INE detenga esa investigación y ya no sepamos bien a bien qué es lo que pasó ahí. Pero bueno, eso todavía es cierto.
Yo creo que es correcto lo que dices, José Antonio, te has vuelto jurista. Los hechos no prescriben, prescriben los delitos y la aplicación de penas después de un cierto tiempo en que no se ha promovido que sigan siendo perseguidos. Estás muy jurista, José Antonio. Está mejorando. Sí, no, está excelente. Bueno, pero yo quisiera decir que lo que se atribuye al INE es algo que realmente se ha podido verificar o al menos advertir en la acción del Tribunal Electoral. El INE no ha sido domesticado hasta ahora por el poder político dominante, que es el de la 4T. El que sí ha sido domesticado con esas dos referencias que hacía José Antonio, la de los 4 magistrados que dicen que sí procede la consulta para ver si hay revocación de mandato, no, para ver si hay sometimiento a juicio de los expresidentes. Y hubo 3 que votaron en contra y argumentaron, habiendo habido un ponente dentro de esos 3 que había dicho que era inconstitucional la propuesta. Y se hace una división muy fuerte porque es de 4 contra 3. Allí sí se ve que hay un cierto nivel de domesticación del tribunal por el gobierno federal, el gobierno de López Obrador, que lo ha llegado a alabar en varios momentos, a diferencia de lo que ha hecho con el INE, que lo ha denostado, o que nunca se ha atrevido a felicitarlo, aunque el INE le dio el triunfo electoral. Le reconoció, hizo las elecciones, organizó las elecciones que lo llevaron a la presidencia de la República. Nos vamos a tener que ir. Nos vemos la semana entrante en este primer plano. Muy buenas tardes, muy buenas noches.